Muy buenas noches, bienvenidos. Ya rápidamente se nos están sumando nuestros compañeros. Está abierto el chat. Luis, ¿cómo le va a los tiempos, Luis? Buenas noches con todos. Luis, ferviente seguidor nuestro. Qué bárbaro, sí. Juan Carlos Dávila. Ginger. Qué gusto volver a encontrarnos, la verdad, sí. Yo a los tiempos que me vuelvo a sumar a un webinar. Yo desde diciembre, la semana pasada, fue justo mi primero de este año. Lourdes, Juan Carlos, María Luisa, bienvenidos, bienvenidos todos. Me encanta la puntualidad. Sí, así Están. deberíamos ser todos los ecuatorianos. Sí, qué Lo que bestia. creo que nos falta es que siempre haya vino para que lleguemos Yo creo puntuales. que ahí está la clave, ¿no? María Luisa, José Borja. Qué chévere. Bueno, para hacer gala entonces de la puntualidad, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Todos, el chat habilitado, perfecto. Bueno, muy buenas noches con todas, con todos, en nombre de la Cofradía del Vino y de Supermaxi y Megamaxi, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar, en donde estamos transitando temáticas que tienen que ver con la cata, que tienen que ver con el mundo de la degustación, y en la noche de hoy, de la mano de la sommelier Gaby Páez, conocida de todos ustedes, un clásico, diría yo, a esta altura Ay, del partido. Pablito, no sea así de malo de decirme que ya soy un clásico. Un clásico y moderno. Ah, bueno, ahí No, sí ya le mejoró. no me deja terminar la frase. Ah, ya, ok, está bien. Pero Gaby, muchas gracias, siempre engalanas este espacio, así que para mí en particular es un placer poder compartir contigo. No, gracias Pablito y gracias a la cofradía y a Supermaxi y Megamaxi por dejarnos seguir en este camino que comenzó gracias a la pandemia, pero que ahora lo hemos llevado ya a que sea algo habitual, ¿no? A que tengamos Sí. esta hora del vino, que la gente también lo disfruta mucho y me encanta que en algunos eventos ya hay gente que se me acerca y me dice, yo siempre te sigo en la hora del vino. Sí. Así que espero que esto siga creciendo. Esa es la idea, que esta comunidad de amantes del vino, de tomar vino de una buena manera, siga creciendo. Absolutamente. Y esta noche de la mano de Don Potier. De Don Potier, así es. Exactamente. Vamos a tener en dos versiones. Yo tengo el demi-sec, y Gaby tiene el Yo tengo Brut. el Brut, ajá. Y bueno, la idea aquí era un poco no pelear entre dulces y secos, porque hay gustos para los dos, pero explicar un poquito de qué depende que haya espumantes más secos y espumantes más dulces, básicamente, ¿no? Perfecto. La introducción que yo les voy a dar es un poquito entrar a esta cuestión que siempre es una pregunta que aparece en distintos espacios, en distintos ámbitos, ¿no? Que es esto, ¿qué vino es más seco, qué vino es más dulce, ¿no? Entonces, les voy a dar como una pequeña introducción de qué va esto de seco o dulce, más allá de lo obvio, ¿no? De que cuando uno piensa en dulce, piensa en azúcar, y que cuando uno piensa en seco, piensa en algo que no es dulce. Pero ahí vamos entonces, ¿sí? Ok. Arrancamos. Ya habíamos visto en el webinar pasado este mapita de la lengua, que si bien esto no está escrito sobre roca ni sobre metal, es como para tener una idea de lo que les voy a contar a continuación, ¿no? Ya estamos familiarizados con esta suerte de
de mapa del gusto, que nos va a ayudar justamente a poder determinar esta vinculación, esta relación que hay entre lo dulce y lo dulce y lo seco cuando, cuando hablamos de vino, ¿no? Lo primero que hay que decir es que normalmente cuando hablamos de vinos dulces y vinos secos, a los dulces obviamente los referimos cuando hay azúcar residual, pero no solamente el azúcar es responsable del el dulzor en un vino. Y cuando hablamos de seco, muchas veces hablamos de seco por oposición a dulce, pero también le deberíamos sumar otras referencias que tienen que ver más con cuestiones táctiles, ¿no? Y particularmente tiene que ver con esta sensación de sequedad que se produce en las encías, que tiene que ver con la astringencia, o esa sensación de sequedad que se da en el paladar, cuando uno pasa la lengua como queriendo sacar un caramelito pegado del techo del paladar, e incluso a veces, dependiendo de la persona con la que uno hable, también lo vincula cuando encuentra un pelitín de amargo, que habitualmente el amargo a veces viene vinculado con esta sensación táctil de astringencia y de sequedad. ¿Mm? Pero para hablar un poquito de los, y no me voy a meter en detalle en esto, simplemente como para ponerles en panorama de dónde vienen los estímulos gustativos básicos del vino, ¿no? Pero, Entonces, Pablito, esa es la parte que a mí más me gusta, la parte de la ¿sí? química del vino, sí. Ok, pero bueno, quizás a los que están del otro lado, a lo mejor están esperando ya ansiosos la copa para disfrutar de este Don Potier y no los voy a agobiar con demasiada química, ¿no? Pero pensemos que en el gusto, el sabor, que un vino sea del color y de las características que sea, nos guste más, nos guste menos, nos sepa mejor o nos sepa peor, fundamentalmente tiene que ver con una cuestión de equilibrios gustativos, de armonía. Y diría en el vino como en la vida, ¿no? Todo es cuestión de balance, ¿no? Los excesos nunca son buenos en ningún ámbito. Y en el caso de los vinos blancos, por ejemplo, y hoy vamos a probar un vino blanco, como es un vino espumante, ese equilibrio se va a dar entre los estímulos que proporcionan sensaciones ácidas y los estímulos que proporcionan sensaciones dulces. ¿Okay? Dentro de la acidez en el vino tenemos ácidos que son más frescos, como es el ácido propio de la uva, que es el tartárico, y ácidos que son un poquitito más fuertes, más duros, como es el ácido málico, que es un ácido que es el característico de una manzana verde, por ejemplo. ¿Sí? Y luego hay ácidos, estos ácidos vienen de la uva, y hay otros ácidos que vienen de la fermentación. Los dos más importantes, o los tres más importantes, diría que es el ácido láctico, que es el ácido del yogur, un ácido más suave, y el ácido cético, que es el del vinagre, ¿no? Que cuando aparece uno ya enciende las señales de alerta. Ahora, por el lado del dulzor, un vino uno lo puede sentir más o menos dulce por varios motivos, ¿sí? El uno de ellos es que tenga azúcar residual, ese azúcar residual puede provenir directamente de la uva, ¿sí? En general los vinos, cualquier vino que cojamos en el mercado, que no venga de una elaboración especial, que no venga de un tipo de cosecha tardía, por ejemplo, que no venga de un procedimiento enológico como puede ser el encabezado, el agregado de alcohol para frenar fermentación, vamos a tener niveles de azúcar bajos. Es decir, un vino normalmente la cantidad de azúcar que tiene es de 2 gramos, 3 gramos, como mucho. A veces hasta 4 o 5, pero ya son más raros. En general menos de 2 o 3 gramos. Si pensamos que el umbral de percepción del dulzor que tiene cualquiera de nosotros suele estar en torno justamente entre 1 gramo y 2 gramos, lo normal es que a esos vinos los percibamos como secos. ¿Ok? Ahora, hoy vamos a probar espumantes, una versión brut y una versión demi-sec. Eso ya Gaby les va a hablar en un ratito de cómo funciona el tema del dulzor en el espumante. También puede ser producto de un agregado, ¿no? De un agregado de lo que se llama el licor. Sí, tenemos dos licores, ¿no? El licor de
tiraje, que es el azúcar que se agrega para generar una segunda fermentación, y el licor de expedición, que es finalmente el azúcar, el dulzor final que vamos a encontrar en un vino. Eso sí es azúcar agregado, y es el único caso en los vinos espumantes en que esto está permitido, ¿no? En otras condiciones o en otras tipologías de vino, esta es una operación prohibida, ¿no? Entonces, eso debemos tener en claro. Ahora, como podemos ver, y sin entrar en la cuestión química en detalle, no es el azúcar el único responsable del dulzor. Hay otros elementos que también aportan sensación dulce. Fundamentalmente el alcohol, la glicerina, algunas proteínas celulares que pueden venir de las levaduras que se utilizan en el proceso fermentativo, incluso algunos componentes que pueden surgir en el caso de los vinos tintos o vinos blancos que han pasado por madera, que pueden surgir de la madera, son elementos que también pueden aportar cierta sensación de dulzor, ¿sí? Entonces, si hablamos que en un vino espumante, en un vino blanco, la relación de equilibrio va a estar dada por la acidez y el dulzor, ¿por qué les mostraba al inicio el mapita de la lengua? Porque cuando llevemos el vino a la boca, un poquito estas son las sensaciones que se van a ir manifestando en forma temporal, es decir, el primer trago, el primer sorbo, el primer beso que el vino nos da, ahí se van a manifestar los estímulos más suaves, más dulces. Y a la medida que vaya transitando por la boca, van a empezar a aparecer las sensaciones más frescas, más ácidas, que las vamos a sentir en la mandíbula, en el costadito de la boca, acá en la carretilla, y finalmente los amarguitos si es que los hubiera, ¿no? Entonces, para eso nos sirve tener una representación sensorial de nuestro sistema gustativo, ¿ok? Y así más o menos es como se manifiestan, ¿no? El dulce es el primero que aparece, Pero el el primero ácido, que cae también, ¿no? y luego cae rápidamente, ¿no? El ácido aparece un poquitito después y va subiendo, el salado también aparece un poquitito después y se mantiene en una fase de meseta un periodo de tiempo más largo y luego cae. Y el amargo al inicio es como si no estuviera, ¿no? Uno prueba un vino que tenga algún toquecito amargo y a lo mejor los 2 o 3 primeros segundos no pasa nada. Es como el picante a veces, ¿no? Que uno prueba y dice, uff, no pasó nada, y a los 5 segundos, ¡pum!, explota, ¿no? Con el amargo pasa algo parecido, ¿no? Tarda un poquito más en aparecer, y en consecuencia, de la manera en que se dé esta combinación en función de los atributos gustativos que se han generado con la materia prima, que se han revelado con el trabajo de vinificación en la bodega, y que se van a terminar de afinar muchas veces en la botella, es que cuando uno llena una copa y la saborea, la comparte, va a poder experimentar estos diferentes equilibrios gustativos que un vino nos puede regalar. ¿Mm? Y acá voy a traer a colación otro término que quizás es más de la literatura italiana, por eso lo ven en italiano, que es la morbidez, o la morbideza, dicen los italianos. Y la traen por oposición a dureza, ¿no? Muchas veces uno puede hablar de dulce, seco, o de mórbido, duro, ¿no? Cuando hablamos de morbidez o de morbideza, hablamos de una sensación que no necesariamente es dulce, pero donde a veces pequeñas cantidades de azúcar pueden tener participación en este equilibrio gustativo, en donde aparecen, por ejemplo, ácidos como el ácido láctico, el ácido del yogur, en vinos que han tenido, por ejemplo, fermentación maloláctica. Puede aparecer glicerina, ¿no? Que da esa sensación de untuosidad, de peso, de suavidad, que de golpe podemos encontrar en algún chardonnay que ha sido criado en, en, en barrica de roble, o que ha tenido trabajo con las lías, o incluso aportaciones de suavidad que proporciona la crianza en determinados tipos de roble, ¿no? Entonces, quería un poquito situar esta situación, ¿no? Una cosa es dulzura, otra es morbidez. La morbidez la vamos a situar más allá
de la cantidad de azúcar propiamente dicha con una sensación de suavidad. Y muchas veces cuando una persona nos pide, yo quiero un vino que no sea seco, en realidad lo que está pidiendo no es un vino dulce, está pidiendo un vino mórbido, ¿sí? Un vino que tenga esta sensación de redondez, esta sensación de suavidad, esta sensación que normalmente nos compra de primera, ¿no? Y muchas veces es también un vino que no tenga la acidez tan alta, no tanto que no sea tan dulce. Sí, exactamente, por esta cuestión de equilibrios que les comentaba. Esta escalita, tómenla como tal, como una escala que no es, digamos, escrita sobre piedra, nada está escrito sobre piedra en el mundo enológico. Muchas veces una misma uva nos puede dar un vino más dulce, más suave o más mórbido, dependiendo cómo haya sido trabajado en el proceso de elaboración, si se dejaron o no se dejaron gramitos de azúcar residual, si se crió o no se crió con madera. Pero en términos generales, si hablamos de tintos que normalmente vamos a experimentarlos como secos, podríamos hablar del Cabernet Sauvignon, del Sangiovese, del Tempranillo. Son vinos en general robustos y bastante secos, ¿no? Vinos un pelitín menos robustos, pero igualmente secos, podríamos hablar de los Pinot Noir franceses, de los Malbec franceses, o los Côte franceses, para hablar con más propiedad, ¿sí? Del Syrah. Luego podemos haber vinos que son robustos, pero que son frutales, ¿no? Y muchas veces acá viene lo que vos decías, Gaby, ¿no? Mucha gente cuando pide un vino suave o pide un vino que no sea seco, esto es lo que quiere, un vino frutal, ¿no? Ahí podríamos poner a los Malbec argentinos, a los Zinfandel californianos, a los Petit Syrah californianos, que no es lo mismo que el Syrah. Un poco menos robusto, pero igualmente frutal, las garnachas, el merlot, que es una emblema diría, digamos. Además aquí hay mucha referencia, porque me pasa mucho en las catas que la gente, tal vez el vino que más les guste no sea el que en boca se sienta dulzón, sino el que en nariz se siente muy dulce. Eso Claro. pasa mucho, que la gente a veces también dice, el vino tiene notas muy dulces en nariz, pero en boca es seco. ¿Por qué? No tiene nada que ver los aromas de fruta dulce que puede llegar a tener un vino en nariz, cuando a veces en boca puede ser igual de seco o mucho más seco todavía. Absolutamente. Muy dulzón en nariz, ¿no? Absolutamente. Si ya vamos aquí hay una pregunta al Malbec chileno. Muy buena pregunta, porque el Malbec chileno se comporta tal vez un poco diferente del Malbec argentino. Quizás un pelitín más seco, ¿no? Sí. Además, porque en Chile generalmente las uvas tintas llegan a tener estas notas verdosas, herbáceas, pimentón, pimiento verde, y termina eso dándonos en nariz también estas sensaciones no tan dulces, ¿no? Como es el Malbec argentino. De todas maneras, ¿no? Igual muchas veces depende de en qué sitio de Chile sean cultivadas, las condiciones particulares que tenga una finca, pero en líneas generales es tal cual lo que tú planteas, Javi, ¿no? De hecho, en el último concurso, el penúltimo concurso Mejor Sommelier de Argentina, al participante en la final le habían metido un Malbec, eran todos Malbec, y tenía uno chileno, tenía uno argentino, tenía uno francés y tenía otro que no me acuerdo de dónde era, y tenía que tratar de atinarle. Esa es la malicia de los concursos de Mejor Sommelier. Y tenía que atinarle de dónde venía cada uno, ¿no? Y el razonamiento que hizo fue exactamente el que tú acabas de hacer, Gaby. Sí, generalmente en Chile va a tener estas notas más hacia el pimentón, hacia el pimiento verde, ¿no? Y que podría un poco definirnos hacia allá. Y también algo que yo quería topar antes de olvidarme, porque me recordé ahorita, es este nuevo término, o este término que se está utilizando mucho para ciertos vinos fáciles de tomar, que es esta categoría Red Blend. Y lo topo porque dentro de mi portafolio hemos probado algunos ya aquí en los webinars. El Red Blend de Calvet, el Red Blend de Casillero del Diablo, el Diablo como tal está en la categoría Red Blend también, que es justo eso de tener vinos tintos que tengan un inicio
de dulce, que no es azúcar añadida, obviamente, un inicio de dulce, pero después una rica acidez y taninos muy suavitos, a pesar de que la mayoría de estos que nombré tienen Cabernet Sauvignon chileno, tienen Syrah chileno, ¿sí? Y no son vinos que en boca se sienten secos, pero ahí viene también un manejo enológico en el que muchas veces lo que se hace es bajar drásticamente la temperatura cuando se está fermentando para matar esas levaduras que ya no van a alcanzar a consumir todo el azúcar, y el azúcar residual que queda es el azúcar que no se consumió en la fermentación, no es azúcar añadida. Entonces me da ese toque de dulce sin llegar a ser un vino dulce como tal. Tal cual. Quedan en esta categoría que diría yo, están entre mórbidos, suaves y abocados, ¿no? Que el abocado es ese inicio del dulzor que tú planteas. Ajá. Bueno, en dulces teníamos, por ejemplo, un lambrusco, y el muy dulce es un Porto, un Vinsanto, un Pedro Jiménez, digamos. Ahí muy dulces. Esos serían extremadamente dulces, ¿no? Como digo yo, mermelada ya. En el caso de los blancos, de los más dulces a los más secos, muy dulces, nuevamente podríamos estar hablando de un ice wine, podríamos estar hablando de un Porto blanco, de un Moscato. Y luego ya en un punto intermedio, en esta transición que justamente tú marcabas en relación a los red blend, tenemos la contrapartida en los blancos, ¿no? Y esa contrapartida muchas veces puede estar dado por algunos Riesling, particularmente los que vienen del Mosela, por algunos Gewürztraminer. Luego algunos que a lo mejor en la nariz saben dulces, pero que en la boca ya saben secos, caso de Torrontés, ¿sí? Viognier, Chenin, el Chardonnay, ya en una gama de vinos netamente más secos, el Pinot Gris, Sauvignon Blanc y Muscadet. Muscadet, no, Catel, ¿no? Y si queremos descubrir el vino más seco, si no han probado el vino más seco tal vez del planeta, prueben un Jerez fino. Ahí tienen. Es lo seco, realmente seco, sobre la... Un tío Pepe. Ahí tienen. Un tío Pepe. Un tío Pepe, ahí tienen exactamente una excelente representación de lo que es algo bien seco. Algo seco. Y algo muy dulce, un Jerez dulce. Un Pedro Jiménez, por ejemplo. Pedro Jiménez, sí, ¿verdad? Ok, bueno, este era un poquito el panorama más con ánimo de orientación respecto de estas dicotomías que a veces se arman entre seco y dulce, como para poder ubicar en esta línea los conceptos estos de suavidad, de redondez, de morbidez, como para diferenciarlo de lo que es netamente dulce, ¿no? Porque hay veces una persona nos dice, y esto lo vemos todo el tiempo, Gaby, no me gustan los vinos secos, algo que sea dulce, y en realidad le das un vino dulce y no, pero esto tiene azúcar, ¿no? Lo que quiero es algo frutal, lo que quiero es algo suave, algo redondo, ¿no? Generalmente no tan ácido, es más bien la referencia. Tal cual. Y que no seque tanto boca, o sea, generalmente absolutamente. ser algo medio, ¿no? Te dejo paso, Gavita. Perfecto. Esto está aquí. Bueno, con toda esta introducción maravillosa que Pablito siempre nos hace en el tema de hoy. Bueno, gracias a Don Potier, nuestro cava español. Vamos a seguir un poco hablando de esto de vinos secos, vinos dulces, también algo de la elaboración, ¿sí? Del cava, ya como Pablito lo mencionó, el licor de tiraje, el licor de expedición, que son las dos etapas tal vez más importantes dentro de la elaboración. Primero, una comparación de cava con champán, porque aquí estamos frente a dos productos elaborados con el mismo método champenois, que es el método tradicional de la región de Champagne, elaboración dentro de la botella, segunda fermentación dentro de la botella, pero sí tiene sus diferencias. La primera diferencia, la más grande, el origen, el lugar. En el caso de Champagne, de la región de Champagne de Francia, en el caso de España, le vamos a dejar solo como España porque ya les voy a enseñar el mapa, porque mucha gente piensa que solamente es la región de Barcelona, del Penedès, pero son nueve municipios que están permitidos hacer cava en España. Sí son los más famosos los del Penedès, pero no solo son los de ahí. Las uvas también nos pueden marcar una diferencia enorme entre un champán y un cava. En el champán
Las 3 uvas más utilizadas, no son las únicas permitidas, pero las más utilizadas en general son Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay, las 2 primeras tintas, la tercera blanca. En el caso del cava, tradicionalmente uvas autóctonas que van a ser Macabeo, Parellada y Xarel·lo. La Macabeo es la misma Viura de Rioja. Sí está permitido en el cava usar otras uvas, ya les voy a decir cuáles son, tanto en tinto como en blanco, pero la idea del español es tener su cava con sus uvas autóctonas, no utilizar tanta uva introducida, sobre todo uva francesa que está permitida. El método ya sabemos que es el mismo, y en la regulación de la crianza o el tiempo de elaboración, en España, para que se llame cava, son 9 meses mínimo de elaboración. En champán, 15 meses, aunque me atrevo a decir que creo que el 100% de las casas de champán utilizan un poco más de 15 meses en su elaboración en sus champás, ¿no? Algo de las estadísticas del champán, del cava en el año 2022, ¿sí? Fueron 254 millones de botellas, 0.69% más que en el 2021. Y aquí vemos la evolución año a año, cómo fue creciendo, ¿no? Fíjense qué dolor ver ese año 2020. Qué bestia, ¿no? Cómo cayó la producción, ¿sí? Ya sabemos por qué, pero felizmente en el 2021 tuvimos una excelente recuperación y en el 2022 vamos en crecimiento, así que estamos bien. ¿A dónde va el cava español? Esto también es muy interesante porque el mercado interior es del 31%. El consumo dentro de España del cava es un 31%. El mercado exterior en Unión Europea es del 38% y el mercado exterior en países fuera de la Unión Europea es del 31% también. Entonces, básicamente el mercado exterior es lo que al cava le interesa en su venta. ¿Y quiénes son los mayores compradores de cava? A pesar de que son también de los mayores productores y consumidores, Alemania es uno de los mayores importadores de cava y de champán también. Ajá. Y su crecimiento es marcado, ¿no? Y Estados Unidos y Bélgica y el Reino Unido se ubican en el segundo, tercero y cuarto puesto de importación de cava, ¿no? Entonces, Alemania además llama la atención porque cuando uno dice Alemania siempre piensa en un país muy frío, de gente fría además, pero no se da cuenta que son los mayores consumidores de espumante porque ellos consumen espumante todo el año. No importa si están bajo cero, pero igual van a consumir espumante, ¿no? Tanto sus espumantes propios como Henkel, como los que importan, ¿no? Y aquí viene un poco lo que les hablaba de la zona del cava, de la denominación de origen cava, porque es una denominación de origen. 9 municipios están permitidos para la producción. Si ustedes se fijan en el mapa, hay un círculo más grande en el Penedés, porque realmente ahí está más del 80% de la producción de cava de España en el Penedés, pero incluso en Rioja se puede hacer cava, ¿sí? Las 3 uvas, en el caso del cava, las 3 son blancas, ¿sí? Las más clásicas, utilizadas sobre todo en el Penedés, Macabeo, Xarel·lo y Parellada, pero está permitido usar también Malvasía y Chardonnay, pero con porcentajes regulados, no es que pueden usar un exceso de esas uvas en su mezcla, ¿no? Y en tintas está permitido también usar la garnacha tinta, la monastrell, la pinot noir y la trepat. Entonces, sí, lo que se quiere es dar un poco más de protagonismo a la uva autóctona española, pero está permitido usarse otras cosas. La elaboración, ya sabemos, es de elaboración clásica como en el champán. Lo que se hace es una segunda fermentación dentro de la botella. Una vez que en la bodega los mostos se van a vinificar por separado, y cuando ya se obtienen los vinos base, que son mezclas, ¿sí? El coupage, lo que se va a tratar de hacer es que cada cava tenga su personalidad. Y entonces ya vamos a ver por qué Don Potier y Villarnau, que a la final es de donde viene Don Potier, tienen un estilo propio. Maneras de clasificar el cava, si nos vamos por el tema de hoy, una de las maneras de clasificar el cava sería por su contenido de azúcar, donde un Brut Natur sería sin añadidura de azúcar en su licor de expedición, que no es que se añade azúcar
en grano, sino que se añade un vino con una alta cantidad de azúcar de uva mismo, ¿no? Extra Brut tendría máximo 6 gramos por litro de azúcar, el Brut de 6 a 12, el extra seco entre 12 a 17, el seco de 17 a 32, el semiseco o demisec, que es como le llamamos, 32 a 50, y el dulce más de 50. Aquí tenemos en terrones de azúcar un poco cómo podríamos... Qué interesante esto, Gaby, porque bueno, mucha gente por ahí ve una botella etiquetada como sec o como... demisec. Y uno piensa que el término es seco. Seco, claro, y en realidad se Uno van a pensaría que encontrar viene de seco, pero se está yendo hacia lo dulce. Es lo contrario. Exactamente. Sí, A partir del Brut, diríamos que el Brut es como un punto de equilibrio entre estas sensaciones que estábamos hablando, ¿no? De sequedad y dulzor. Es un espumante que lo vamos a percibir suave, pero no de ninguna manera dulce. Ya a partir del extra dry, el dulzor empieza como a poquito a poco a ganar un poco de un chis ahí de protagonismo, ¿no? Así es. Y ya el Dux, que viene a ser extremadamente dulce. La segunda clasificación en el cava viene referida a el tiempo de elaboración de este espumante. Entonces, si solamente dice cava en la botella, como es el caso de Don Potier, son cavas que tienen mínimo 9 meses de elaboración. Si dice cava reserva, que es el caso de nuestros Villarnau, que vienen exactamente, Don Potier y Villarnau se hacen en la misma bodega, son cavas ya que tienen 15 meses de elaboración, y si estamos frente a un gran reserva en la etiqueta, lo que tenemos aquí es 30 meses o más de elaboración para ese cava, ¿sí? Bueno, no podemos dejar de lado a González Vías, porque Don Potier pertenece al portafolio de González Vías, esta familia del vino desde 1835, con esta historia tan bonita que comienza gracias a Tío Pepe, porque quien elaboraba Jerez era José Ángel. Su sobrino, Manuel María, lo llamaba a su tío con mucho cariño Tío Pepe, y ahí es donde nace el Jerez más famoso del mundo. Él, su sobrino, es quien comienza a tratar de mandar este Jerez a Inglaterra, y cuando llegan a Inglaterra, este señor Blake Vías era el importador más importante de vinos y licores, y él es quien hace una sociedad con la familia González de España, y por eso nace el grupo González Vías, que se mantiene hasta la actualidad con el nombre. El señor Vías vendió todas sus acciones a la familia González, y actualmente la familia González, la quinta generación, está hecho cargo de la empresa. ¿Sí? Es una empresa que no solamente es vino, es también licores, y ya vamos a ver cuáles, y está en más de 100 países. Hemos crecido en los últimos 2 meses en el portafolio de González Vías, porque bueno, ya todos conocemos los vinos Veronia de 2 orígenes, Rioja y Rueda, ¿sí? Pasos de Lusco, que es nuestro albariño de Rías Baixas. Nos acaba de llegar Moncloa, que es un vino de Cádiz, que no es denominación de origen, es solamente vino de tierra de Cádiz. El Blecua, que es un vino con denominación de origen somontano, muy interesante. No dejemos de lado por qué nació el grupo: Jerez Tío Pepe, Alfonso Loroso, Pedro Jiménez, Chinchón, que es nuestro bajativo más conocido, tanto seco como dulce, y aquí llegamos a Cava Villarnau y Cava Don Potier. Los dos son hechos en el Penedés, en la misma bodega exactamente, solo cambia el tiempo de elaboración del uno y del otro. Tenemos Gin London No. 1, Vermouth, La Copa, Brandy, Lepanto y Soberano son hechos en la zona de Jerez también, ¿sí? A partir de botas también de Jerez que tenemos. Bueno, Villarnau es nuestra bodega encargada de hacer el producto de hoy, nuestro Don Potier, que además comenzó como una cava muy artesanal, porque también hay grandes producciones de cava en la zona del Penedés. Muy buenos cavas, precio-calidad, pero más bien a nosotros nos interesa hacer un cava más artesanal, con una producción no tan grande de cava. Y Villarnau se llama la bodega porque era la casa de campo o el domus de la familia Arnau, la villa de los Arnau. En realidad la familia que tenía la propiedad
era de apellido Arnau en el siglo XII, ¿no? Albert de Villarnau es la cava nuestra gran reserva. Y el primer cava, Villarnau, aparece en 1949 y de ahí en adelante el grupo González Vías es quien ha logrado hacer esta maravillosa bodega, que es una bodega que está muy de la mano con el medio ambiente. Se la inauguró en el 2005 y tiene mucho el tema de ser sostenible, ser poca huella de carbono, poca huella de agua. Esa laguna que vimos ahí es reciclado del agua de la elaboración de los espumantes. Y bueno, aquí tenemos una altura de 250 metros sobre el nivel del mar. Estamos solo a 30 kilómetros del mar Mediterráneo, que va a influenciar muchísimo nuestros viñedos. Todos los viñedos son orgánicos y eso es súper interesante. Aquí nos podemos dar cuenta, son viñedos que, como el enólogo nos dice, Adrián nos dice, esto está vivo, esto genera una uva muy diferente a cuando es un viñedo en donde se utiliza muchísimo pesticida, ¿no? Bueno, eso era toda la parte de sostenibilidad y el espíritu Villarnau y Don Potier, porque a la final Villarnau es quien fabrica también y elabora Don Potier. Aquí la idea es tener un cava con una elaboración artesanal, con un respeto con el medio ambiente, con un equipo humano que para nosotros es súper importante. Queremos que el espíritu de Don Potier esté justamente en el cava que nosotros estamos elaborando. Y vamos con nuestro cava brut, ¿sí? Este es el que me tocó a mí. Yo voy a ir abriendo el mío también, Gavita. ¿Ya? Espero que ustedes, ojalá lo tengan en casa. Vayan descorchando sus cavas para... Y aquí, si son consumidores de Don Potier, se deben haber fijado que en el último año hicimos un cambio de etiqueta y de imagen, ¿sí? Porque era una etiqueta gris con algo de líneas verdes. Ahora hemos hecho una etiqueta muchísimo más moderna, más llamativa en percha. Este producto, tanto Brut como de Misec en Supermaxi y Megamaxi, al día de hoy está en 13,10, que realmente es un precio maravilloso para hacer un espumante elaborado con método Champenois. Si pensamos que los champans están sobre los 90, 100 dólares, tenemos mismo método, ¿sí? Pero muy asequible en su precio, ¿no? 13 dólares y pueden disfrutar de una excelente opción de espumante seco. Bueno, a mí me trajeron ya servido, así que aquí tenemos las tres uvas clásicas, Macabeo, Sareló y Parellada. Aquí, a pesar de que la denominación o el ente regulador me exige solamente 9 meses para hacer cava, en realidad aquí el método Champenois es de 12 meses, ¿sí? Nos subimos 3 meses, no llegamos a hacer un reserva porque necesito 15 meses, pero 12 meses de elaboración con 11.5 de alcohol. Y bueno, vamos a ver, no, bueno, salud, Pablito. Usted está con el de Misec, pero bueno, vamos Yo estoy con el de Misec, pero bueno, a propósito de estas diferencias, ¿no? De sequedad o dulzor, viene muy bien. Aquí, ¿cuánto es el azúcar que tenemos en este espumante? 10 gramos por litro, ¿sí? Entonces, es realmente un espumante seco, pero que en realidad en nariz, si ustedes tienen el espumante con ustedes y pueden percibir, este método Champenois generalmente me va a otorgar estos aromas muy de levadura, muy de mantequilla, muy de pan leudándose. ¿Por qué? La levadura pasa más de 12 meses dentro de una botella, de un recipiente pequeño. Lo que genera es justamente que todo el líquido tenga estos aromas, ¿no? A diferencia de un método Charmat, donde voy a tener más fruta que levadura. Aquí, además, la burbuja se siente muy delicada, muy cremosita y tiene una burbuja que sube por el centro de la copa. Y en boca tiene una rica acidez, ¿sí? Una rica acidez que es el nervio básico de todos los espumantes. ¿Sí? El espumante sin acidez no es espumante, necesitamos una acidez muy rica. Ya el tema del dulzor viene después. En este caso, este es nuestro cava brut, no tiene dulce, vamos a sentirle seco, 10 gramos por litro.
¿Y cuál es la idea de maridaje? Y aquí viene donde me van a odiar porque voy a hacer que salgan de aquí corriendo a pedir comida o a preparar comida. Bueno, qué rico. Creo que no deberíamos morirnos sin probar un cava o un espumante o un champán con sushi o comida japonesa, porque realmente es muy interesante lo que pasa en boca con este tipo de comida. Así que si no lo han hecho todavía, que es mi recomendación de siempre, háganlo, ¿ya? No podemos dejar de lado toda la comida de mar, que además en Ecuador es maravillosa, ¿sí? Todas las preparaciones de arroces marineros, de camarones al ajillo, de parrillada de mariscos, por ejemplo, quedaría muy bien. No podemos dejar de lado tampoco nuestros maravillosos ceviches de todas las preparaciones. Puede ser el típico ceviche guayaco, puede ser el ceviche manaba, puede ser el ceviche incluso estilo peruano, si es que queremos hacerlo así, pero con espumante va a quedar muy bien. ¿Por qué? Porque la acidez del espumante va a equilibrarse con la acidez del plato, entonces nos va muy bien. Todo lo que es pescados en sus preparaciones, ¿sí? No dejen de probar con un espumante. Sí hay vinos que van a quedar muy bien con esto, sí es verdad, pero prueben la opción con el espumante, porque lo que pasa en boca es completamente diferente, ¿ya? Piqueos, tablitas de quesos, tablitas de embutidos ligeros, también es una muy buena opción. No se olviden que el espumante para nosotros siempre es el comodín perfecto cuando no sabemos bien con qué nos podría quedar bien. Y también es el producto perfecto para ese amigo que tal vez no es muy tomador de vino tinto y que tal vez no quiere algo tan fuerte, y el espumante nos queda muy bien. Vamos con el demisec, Pablito. Vamos a ver cómo nos salió este de aquí. Bueno, acá tenemos un poquito más de azúcar por parte de la expedición, son 33 gramos. 33 gramos. ¿Esto qué significa? Un poquito por la línea que veníamos compartiendo. Este es un espumante que para lograr un buen equilibrio en boca va a necesitar también un nervio ácido importante, ¿sí? Justamente para que ese dulzor se sienta en un marco de frescura, en un marco de acidez que le brinde equilibrio, ¿no? De otra manera se lo sentiría ya empalagoso, cosa que no ocurre, ¿no? Tiene una excelente burbuja, ¿no? Con muy buena persistencia, como lo pueden ver. Yo hace un ratito que abrí la botella, me habrán escuchado, y fíjense todavía cómo está ese fluir de burbujas con una candencia perfecta, ¿no? Se forma incluso, si le llegamos a ver así por arriba, la corona, ¿no? Una coronita con esos islotes que van de alguna manera hilvanando esa corona que le da elegancia a la copa. En la nariz se lo siente muy frutal, diría con tonos que a mí particularmente me recuerdan algo de melocotón, ¿no? De durazno, de damasco. Floral también, ¿no? De Suele algún ser muy cítrico floral el demisec. dulce, sí, y un toque como de azar, ¿no? De jazmines, de flores blancas. Atrasito está eso que tú seguramente le encontraste más marcado en el Brut, que son esas notas de panadería, ¿no? Típicas del método champenois. Que le aportan como un toquecito tostado, un toquecito de frutos secos, de cascarita de pan, que balancea ya desde lo aromático esta sensación que es un poquito más dulce. Y esa cremosidad que es tan rica también, ¿no? Del cava. En boca es peligrosísimo. Es un espumante, un cava que entra con mucha suavidad, pero que en la medida que se despliega en boca, deja ver un tono ligeramente cítrico, algo de manzana amarilla, diría, que le hace de contrapunto al dulzor, ¿no? Sí. Entonces, incluso además de los postres, con algún plato... Aquí vienen los postres. De estos que mostrabas, pero no, incluso me animaría, en Ecuador en general somos
bastante golositos, ¿no? Sí, Entonces, porque hay una pregunta justo que es lo que prefieren los ecuatorianos en cava. Yo me atrevo a decir que demisec es tal vez la categoría que mucha gente consume, incluso como para el brindis, porque sienten que como primera opción antes de una comida es algo no tan seco, ¿no? A pesar de que si uno lo que quiere es abrir un poco el apetito, deberíamos tener algo más seco y más ácido. Pero yo creo que sí, en la mayoría de gente cuando yo hago probar el demisec es el peligroso, como dice Pablito, porque a la gente le gusta estas notas dulces, pero que también tiene acidez a su vez, ¿no? Y en este en particular diría que es un demisec muy equilibrado, ¿no? Porque Sí, esos 30 gramos de azúcar están perfectamente balanceados por la acidez. La categoría nos permitiría incluso tener un poco menos de azúcar, sí, pero la acidez que tiene diría que es perfecta para balancearla, ¿no? Entonces, es un espumante que seguramente lo van a disfrutar, digamos, y que de que se golpe deja pueden... tomar muy facilito, ese Sí, es el problema, sí, sí, no nos va a alcanzar una botella, vamos a tener que comprar más de una. Bueno, y vamos a terminar un poco el webinar con este trivia, a ver si es que aprendimos lo que queríamos un poquito sobre... A ver, voy a habilitar el chat acá, un costadito, para ver para ir viendo quién contesta. ¿Quién contesta primero? A ver. Pero, ajá, cuando quiera, Gavita. Vamos a comenzar. ¿Con qué método se elabora el cava? A ver, ahí quiero ver estallar el chat. A ver. Tradicional, dice Cintia, Gloria, Fabián. Perfecto. Sí, bueno, vamos muy bien. ¿Método tradicional o Punto para Nancy, Sandra, Jimena, Nancy, chévere. ¿Ya? Siguiente pregunta. Bueno, aquí está la explicación del método. ¿Con qué uvas se elabora tradicionalmente el cava? ¿Sí? Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, Tempranillo, Verdejo, Garnacha Blanca, muy españolas, Sarelo, Macabeo y Parellada. Juan Carlos con la C, Ani C, Cristian, Victoria con la C. Acá apareció una A que no va. Fabián. Es que esa persona está pensando en champán. Así de simple. Nancy, Sofi, dale bien, José, bien. Dalva, todos con la C. Luis, perfecto. Bueno, vamos a la siguiente. Aquí están las tres pilas, uvas, ¿no? Pilas, Salomé, súper. El cava solo puede ser hecho en la región del Penedés, de España. A ver, acá les quiero ver. ¿Verdadero o falso? Esa era la presentación anterior de Don Potier, ahí la tienen en el fondo. Juan Carlos, José, Diana, Jimena, Mónica, Delgado, bueno, Luis. Falso, ¿no? Victoria, porque ya falso. Yo lo falso. Son 9 municipios permitidos por el ente regulador. Por ahí asomó un verdadero, pero bueno, falso. Beatriz. Aquí está el mapa, ¿no? Para que se acuerden de por vida de esta pregunta. ¿Cuál espumante es más dulce? Ya, en este tema que estamos hoy, si aquí no acertamos... A ver, Janina, Diana, Ani, Liz, Sandra, Fabián, Juan Carlos, Gustavo, Camila, todos apuntando a la A. Muy bien, Sebastián, ahí está, ¿no? Bien. 32-50. Y bueno, no me queda más que agradecer a todos por haber acompañado este tema tan interesante, ¿no? Y nos quitamos un poquito ciertos mitos y también ciertas creencias que a veces tenemos de que se podría, por ejemplo, añadir azúcar, de que hay vinos en donde se les puede añadir azúcar para que sean más fáciles de tomar, ¿no? Pero en realidad son elaboraciones muy interesantes que muchos enólogos se han roto la cabeza también para llegar a hacer estos vinos tan interesantes, tan fáciles de tomar. Y que no siempre quiere decir que a todos nos va a gustar que un vino sea con un dulzor alto, ¿no? Incluso en el espumante, hay mucha gente y cuando ya la gente
toma mucho espumante, va un poco hacia lo seco, porque en realidad el champán va a lo seco, ¿no? Y es un poco hacia la tradición de ir a tomar un espumante más seco, pero no quiere decir que si tomo un espumante dulce no está bien, está muy bien. Y si nos queremos ir al extremo de dulzor en espumantes, podemos irnos al lambrusco también, que es uno de los productos, me atrevo a decir, de mayor consumo a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos. Pero gusto hay para todos, así que no se peleen y compren el que más les guste, ¿no? Acá tenemos algunas preguntas que aprovecho este espacio para ir contestando. Andrea Moreira dice, vinos portugueses, hay 2 semisecos espectaculares. Sí, efectivamente. Dentro de Portugal, por ejemplo, está todo bueno, tiene un repertorio enológico fenomenal Portugal, ¿no? Pero aún dentro de los vinos verdes, que en general hacen mucho énfasis en la acidez, hay algunas versiones un poquitito más suaves, muy interesantes. Acá un asistente anónimo nos pregunta por el Tanat y el Carmener, ¿dónde lo pondríamos, no? El Tanat quizás un poquito más por el lado de los secos, secos estructurados, Carmener apuntando más a las frutas, sobre todo las vinificaciones modernas de Carmener, digamos, en donde no tienen ese perfil herbáceo que muchas veces solemos encontrar en esta uva. ¿Qué más? Vinos blancos son siempre secos, no, para nada. Podemos encontrarnos con, respondiendo acá también la pregunta de Andrea Moreira, nos podemos encontrar con vinos blancos con diferentes niveles de dulzor, ¿no? Los blancos alemanes, por ejemplo, los Riesling que vienen del área del Mosela, puede ser un ejemplo claro de blancos suaves que pueden tener un pelitín de dulzor. A ver qué otra pregunta tenemos. Tokai, bueno, Nancy acá le contesta a Andrea un poquito con el ejemplo que da. El Tokai, si bien hay versiones secas y versiones dulces, un Tokai Atsu con uvas botritizadas es un vino extremadamente dulce, es un vino muy dulce. Saludos desde Cuenca. Bueno, el tema del maridaje ya lo contestamos. Asti, niveles de dulzor. Bueno, tenemos también diferentes niveles de dulzor en el caso del Asti, ¿no? Los moscatos de Asti suelen ser dulces. Los Asti a secas podemos tener versiones Brut, ¿sí? Muy bien. No sé si tienen alguna otra consultita por el chat, sigue abierto. Creo que Gaby, le perdí la conexión. Muy bien. Los vinos rosados. Bueno, acá Diana Astudillo que pregunta sobre los vinos rosados. Igualmente, ¿no? Los vinos rosados habitualmente los encontramos en la categoría de frutales, ¿no? No son ni extremadamente secos y puede haber algunas versiones un pelitín más suaves, más mórbidas, con un toque de dulzor, pero en general los encontramos o los podríamos ubicar dentro de las categorías de frutales. Muy bien. Precios, ahí comentó Gaby, en torno de los $13, Cris que estaba consultando. Aprovechar el Supermaxi, Megamaxi. Supermaxi está inaugurando un nuevo local a propósito, ¿no? En el Quicentro Norte. Aquí
este viernes está aperturando su nuevo local, así que para los que están en Quito, una muy buena oportunidad también para ir por ricas burbujas este fin de semana. Portugués del Norte, sí, efectivamente. Acá Joseph, que trae esta relación de los vinos portugueses, sí, en el norte está ubicada la región de los vinos verdes, justamente en esta área que es limítrofe con Galicia, ¿no? Diría que los vinos de esa zona hacen un poquito más de énfasis en la frescura, en la acidez que en el dulzor. Son muy ricos también, pero más enfocados en vinos de menor tenor alcohólico y sequitos, frutales. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Aprovechemos estos últimos minutitos del chat, que gustosos. A ver, por aquí. ¿Alguien tiene Don Potier en la casa? Me gustaría conocer eso. Me cuenten si alguien está compartiendo con nosotros. Para los próximos webinars, esténse atentos a la programación, porque es una buena manera de que puedan acompañar desde la casa con el vino, ¿no? Para de esa manera sacarle más provecho a la cata. Acá les voy a compartir los próximos webinars. Este viernes 21, junto a Morandé, estaremos conversando sobre vinos con madera versus vinos sin madera, y el viernes 28 junto a Santa Julia, justamente retomando uno de los puntos que situamos hoy, vinos tánicos versus vinos suaves, o vinos tánicos versus vinos mórbidos, ¿no? De la mano de Santa Julia. En general, acá hay una pregunta sobre la crianza en roble. Que viva Riobamba, bien, que viva Riobamba, Mauricio. En general, los espumantes son elaborados en acero inoxidable. Hay veces que los vinos que se utilizan para elaborar el licor de expedición, que es esta mezcla de azúcar con algún vino de reserva que se incorpora al final de la elaboración para dar el dulzor final, puede tener alguito de madera. Y hay algunos muy especiales que eventualmente puede ser el vino base criado previamente en roble, total o parcialmente. Lo normal es que estén en acero inoxidable, por lo que se busca en un vino espumante justamente la frescura, la frutalidad, y eso normalmente se potencia cuando se elabora en acero inoxidable. Sí, claro, Jimena, hace falta el vino. Para la próxima, ya sabes, Jimena, hay que buscar el vino y estar acá como para poder disfrutar juntos, ¿no? Que ahí está la gracia. Entonces, ojalá la próxima ahí todos con copita en la mano. Muy bien. De esta manera, entonces, llegamos al final. Muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan una excelente noche y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo viernes. En nombre de Supermaxi, Megamaxi y de la Cofradía del Vino, un placer gigante haber podido compartir esta noche con ustedes. Les mando un gran abrazo. Soy Pablo Conselmo, enólogo de la Cofradía del Vino. Y ha sido un gusto compartir con ustedes. Salud.